Buenas tardes. Nosotros como ingenieros, Juan Sebastián Acosta y María José Casanova, queremos responder a la pregunta de cómo con automatización industrial podemos automatizar el monitoreo de un tanque que contiene un líquido químico para reducir tanto el consumo de energía como el desperdicio del líquido. Para esto lo realizamos de la siguiente manera. La primera parte que realizamos fue el diseño del circuito y para esto utilizamos la siguiente herramienta que se ve en la pantalla. Para hacer uso de esta, teníamos en cuenta que las tres entradas que tenemos en el problema son los tres sensores que van a estar viendo el nivel del líquido en el tanque. Entonces, para el caso en el que el nivel del líquido esté correcto en el tanque, sabemos que los dos que deben estar detectando son, en este caso, el sensor B1 y B2. Entonces, hacemos la simulación en la tabla de verdad, donde sería 110, y obtenemos en este caso el diagrama o el esquema del circuito de este caso o esta sección, que sería una compuerta de tres entradas con A, B y C negado. Al utilizar la herramienta con cada uno de los casos posibles, al integrar todos los resultados, obtuvimos el circuito modelado en Proteus, donde para la mayoría de los casos se utilizaron una compuerta de tres entradas y para el último caso, que era el de error, era el más complejo, ya que este se encendía no solamente en un caso, sino en cuatro casos. Entonces, al realizar la simulación de este, tomamos en cuenta que para simular el comportamiento de los sensores, que darían una salida de 1 o 0, de acuerdo a si detectan el líquido o no, utilizamos un logic state para probarlo. Entonces, en el caso de que el nivel de líquido esté correcto, como habíamos mencionado, estarían encendidos los dos primeros sensores, B1 y B2, y el tercero apagado. Luego, cuando el nivel del tanque está muy vacío, tenemos que solamente el primer sensor lo detecta, es decir, B1. Luego, cuando el tanque está muy lleno, tenemos que los tres sensores lo detectan. Para el cuarto, que es que está vacío, tenemos que ninguno de estos lo detecta. Y por último, cuando da error, es, por ejemplo, cuando uno de los sensores más altos detecta el líquido, pero los dos de abajo no lo detectan, lo cual no tiene sentido. Ahora utilizando la herramienta CodeSys y traduciendo el modelo que realizamos en Proteus a un diagrama LAER, primero identificando que tenemos, en este caso, 8 variables que serán nuestras 3 entradas y las 5 salidas posibles. También identificando que cada una solamente puede tener dos estados, que será activado o desactivado. Todas las definimos como de tipo bool, donde B1, B2 y B3 serían nuestras entradas y de H1 a H5 serían nuestras salidas. Entonces, ya teniendo nuestras variables globales definidas, las podemos aplicar en nuestro diagrama LAER. Entonces, recordando que para el diagrama LAER, una compuerta lógica AND está representada por los input ubicados en serie. Como en nuestro caso de Proteus teníamos AND con tres entradas, aquí tenemos tres entradas en serie, que digamos para el primer caso, que sería el estado correcto, donde B1 y B2 están activadas y B3 está desactivada. Entonces aquí colocamos la primera compuerta asignada a la variable B1, la segunda compuerta asignada a la variable B2 y la tercera compuerta negada asignada a la variable B3. Y también recordando que un OR se presenta como las líneas en paralelo, como serían en este caso. Este sería nuestro primer AND, ya que están en serie, y este sería nuestro segundo AND, ya que también están en serie, y esta conexión aquí sería el OR, ya que si cualquiera de estas dos cumple esta condición, la señal llegará hasta H5. También haciendo uso de Codesys nos permite la herramienta de visualización o la interfaz de humano-máquina, donde aquí hicimos esta representación de rectángulo que será nuestro tanque. Estos tres deep switch serán nuestros sensores que pues activaríamos manualmente para representar si un sensor está recibiendo una señal o no. Y en esta parte tendremos nuestra parte visual que nos muestra la salida, donde nos muestra cada uno de de las cinco salidas que tenemos, que sería nivel correcto, bajo, demasiado alto, vacío o algún tipo de error. Además, en esta interfaz de humano-máquina también nos permite asignar a nuestros elementos de visualización diferentes características como colores, y lo que nos interesa más sería asignar una variable. Digamos, aquí asignamos cada uno de nuestros deep switch a una de nuestras variables de entrada y cada una de nuestras lámparas de diferentes colores a una de nuestras variables de salida. A su vez, asignamos cuadritos de diferente tamaño dentro del tanque que representan un incremento en el nivel del líquido. Codesys tiene también su propia herramienta de simulación. Aquí ya viendo corrido la simulación, podemos ver como tal el funcionamiento que hemos asignado nosotros a las herramientas de visualización. Como por ejemplo para los disk switch, como mencioné anteriormente, tenemos rectángulos representando el nivel del agua, que en su estado natural pues están en transparente, y al activarse su estado, como por ejemplo aquí sería el primer estado amarillo, pasarían a el estado del color respectivo. Entonces, pasando por el orden de los estados que tenemos, aquí cuando tanto el sensor 1 y el sensor 2 están reconociendo nivel de líquido, significa que el nivel de líquido está correcto y vemos que se prende el nivel de bombillo verde, que sería este primero. Para el segundo estado, que sería el nivel muy bajo, sería desactivar el segundo sensor,
Esto significaría que solamente el primer sensor está reconociendo el nivel del líquido y se levantaría esta alerta. Si el nivel del líquido está muy alto, que será los tres sensores lo reconocen, vemos que se representa aquí también visualmente que excedió el nivel de los tres sensores y se prende también esta alerta. Si el tanque está vacío, que es los tres sensores apagados, aquí vemos que el nivel está por debajo de lo que reconoce el primer sensor, entonces reconoce como si el tanque estuviera vacío. Y el error ocurre cuando se salta algún tipo de sensor. Digamos, por ejemplo, si pasó el primer sensor y llegó directo al tercero sin pasar por el segundo, se pasa un tipo de error. Si, digamos, llegó solo al tercero y no el primero al segundo, también un tipo de error. Y si llegó al segundo y al tercero sin el primero, también se prende el error. Ahora pasando lo que realizamos en Codesys a OpenPLC. Y acá también tiene la misma función de diagrama de Laer, por lo que copiamos exactamente el mismo diagrama que habíamos realizado en Codesys. Y también es importante aclarar que OpenPLC también nos permite una forma de simulación dentro de la misma aplicación, en donde, por ejemplo, aquí al iniciar la aplicación vemos que las tres están desactivadas, pero, por ejemplo, aquí si activamos B1 y B2 para el primer caso, vamos a ver que se prende la señal del primer caso, que es el nivel estable. A su vez, también en esta tabla nos permite asignar todas las variables, donde asignamos las mismas variables ya asignadas en Codesys, que será B1, B2 y B3, y con el tipo bool, y lo mismo para H1, H1 hasta H5. Esta parte de ubicación ya tiene más que ver con el PLC que vamos a utilizar, que en nuestro caso era el Arduino Uno. Esta información se extrae de la página web de OpenPLC, donde nos indica que para un Arduino Uno, estos son el tipo de entradas que tenemos para las salidas digitales, las entradas digitales y las salidas centrales análogas también. En este caso, para el H1 hasta el H5 necesitamos salidas digitales, pero si vemos en la documentación, esto nada más va desde el 0 hasta 3, por lo que solamente teníamos 4 puertos para realizar esto. Podíamos agregar la entrada extra que necesitábamos desde el botón de vincular a PLC, y en esta ubicación de configuración IO nos podía cambiar acá la entrada 9, por ejemplo, que estaba en salidas análogas, la cambiamos a salidas digitales. En esta misma sección, que es cuando ya conectamos el Arduino, una vez lo hayamos conectado aquí, seleccionamos el tipo de PLC que vamos a usar, que es el Arduino Uno, y el puerto en el que está conectado este. El puerto conectado se ve en administradores de dispositivos y nos saldrá la entrada a la que está conectado el Arduino. Luego, posteriormente, lo transferimos al PLC y ya debería estar funcionando como tal el diagrama del AR que hemos creado en nuestro Arduino. Ya que cargamos nuestro programa en el Arduino, para el montaje del circuito tuvimos en cuenta lo siguiente: los 5 LEDs que representan las 5 salidas, cada uno conectado a tierra con su resistencia de 220 y conectado a cada uno de los puertos que le asignó de salida. Por otro lado, también tenemos los switches, que en este caso pues juegan el papel de los sensores del tanque, cada uno conectado tanto a VCC como a tierra con una resistencia de 1K, y de la misma señal de tierra va a los puertos que se les asignó de entrada. Entonces, para verificar el funcionamiento de el primer caso que tenemos es que todos los switches estén apagados, es decir, que ningún sensor detecte, por tanto, está encendido el LED rojo, que significa vacío. Si encendemos el primer switch, tenemos que el primer LED amarillo es el que está encendido, por tanto, está con un nivel muy bajo el tanque. Si encendemos los dos, tenemos que el LED verde es el que se enciende, ya que está en el nivel correcto. Si encendemos los tres, significa que el nivel del tanque está muy lleno. Y por último, si hay algún error, es decir, que estén encendidos, digamos, el primero y el tercero y el segundo esté apagado, tenemos un error. También si los dos primeros están apagados y el tercero está encendido, también tenemos un error. Y por otro lado, si primero y tercero están apagados y el segundo está encendido, también tenemos un error. Y por último, si tanto B3 como B2 están encendidos, entonces también tenemos un error.